No, eran en vivo. Ahora en vivo, en vivo. Sí, sí, sí. ¿Ese color? Sí, divino. Sí. Ay, por favor, qué divino. Bueno, Mira, que ahí disfruten está. los que están allí. Au vivo. Ahí lo ves. Vivo, tenés razón. Sí, no vaya a ser que generemos sospechas. Estamos en vivo. No, son las 2 casi y en media. punto. Sí, estoy sin los lentes, o sea que exacto no te lo puedo decir. Veo que la aguja larga está por abajo. Está bien, la invocaste. 2:30 puntual. Perfecto. Sí, por lo general es la hora que empieza el programa, ¿no? Chicos, es carnaval. Buena tarde. Que pasen Abrazo, lindo. chau, chau. Chao, chao. Bien, nosotros de algunas cosas obviamente nos reímos, pero hay otros temas que no generan ningún tipo de gracia. En todo caso, sí generan más y más broncas, lamentablemente. Vamos a ir con el caso de esta amenaza fallida en el Carnaval de Suárez, que lamentablemente redujo muchísimo el número de grupos participantes, pero sobre todo de público presente. Primero vamos a repasar los hechos y después lo comentamos aquí en estudios. Director, por favor. El sábado estaba programado el desfile en la ciudad de Suárez, donde participarían 14 agrupaciones carnavaleras de la zona. Sin embargo, en el correr de la tarde comenzaron a correrse una serie de rumores a través de las redes sociales, principalmente Facebook, sobre una amenaza de un hombre con hacer una masacre el día de desfile en esa ciudad, tras la muerte de un joven delincuente durante un intento de rapiña a la banca de Quiñelas de Montevideo, en la propia ciudad de Suárez. De inmediato, la policía de Canelones comenzó una serie de investigaciones que determinaron que no se había realizado tal amenaza, pero la mayoría de las agrupaciones a esa hora ya habían decidido bajarse del desfile, que se realizó de igual manera solo con 3 agrupaciones. Sin embargo, aún comenzado el desfile, se suscitaron 2 situaciones más. Una, cuando durante el propio desfile se denunciaron 3 tiroteos en puntos cercanos al evento, donde la policía fue y corroboró que no existió tal situación. Luego, un hombre denunció que habían baleado a su sobrino, un joven que luego confesó que, aprovechando la situación y los rumores que se corrieron por las redes, le había hecho una broma. En las redes se viralizó un mensaje y bueno, muchísimas personas sintieron miedo. El desfile se pudo llegar a realizar. No sucedió, que quiero que quede claro que no sucedió absolutamente nada aquí en el municipio. ¿A qué atribuye esta situación? Y son modos de generar quizás algunos grupos o algunas personas el miedo en la población. Estábamos todos por salir y supuestamente habían corridas y está, más nada. Yo nunca escuché nada, no vi nada. Estaba todo totalmente tranquilo, no estaba previsto nada, estaba un día normal. Preparativos, sí, para poder desfilar. Y bueno, después se rumoreó nada más eso, pero no pasó absolutamente nada. ¿Decidieron salir? Sí, porque le debíamos al pueblo esto de una comparsa de primera vez en la ciudad y salimos por eso mismo. ¿Desfilaron normalmente? Desfilamos normalmente. ¿No pasó nada? No pasó nada. Lamentablemente muchos integrantes se fueron por el susto, pero nada más. ¿La gente se quedó igual pese a esa situación que se estaba informando? Está bien inamovible, ¿sabe por qué? Porque la gente tenía la esperanza de trabajar un poquito. Muchos puestos de gente de Suárez, no que vino de nada, que necesitaba trabajar ese día. Muchos puestos que lamentablemente lo destruyeron. ¿Había gente igual el sábado? Sí. Se realizó y la gente disfrutó sin mayores problemas. Disfrutó, ya digo, esos 2 grupos. Después quedamos esperando y no entendíamos nada, que no venían más. Cuando empezamos a ver que ya no quedaba nada en lugar de salida, que era cada 2 cuadras, se ha ido todo el mundo. Vi gran despliegue policial, sí, pero nada más raro. Las autoridades quieren fijar una nueva fecha para que se realice el desfile del carnaval en Joaquín Suárez. El señor que dijo que a su sobrino le habían disparado y resulta que era un chiste, después alguien me explicará qué pasa por esa cabeza para, en el estado general de situación, le parezca que es un chiste, ¿no?, que se puede hacer. Pero antes, la amenaza, los rumores. ¿Qué pasó acá? ¿Qué dato tenés, Miguel, vos que estás bastante más interiorizado en cuestiones de policiales? Y bueno, de que era un audio y una información falsa la que se estaba viralizando. Pero aparte era... a ver, cuando decimos que es falsa, ¿qué quiere decir? ¿Que nadie nunca dijo no, claro, que era un buen lugar para la venganza?
o que aún existiendo la amenaza después solo era una amenaza y no lo iba a llevar a la realidad. A ver, en primera instancia se había manejado que un audio que estaba circulando era de un familiar de uno de los delincuentes que había hermano, sido ¿no? Abatido. Que había sido abatido. Eso nunca se pudo comprobar. Digo, nunca se pudo comprobar. ¿No? En la página de Facebook Suárez en Alerta hay un texto de una pantalla que se comparte donde alguien dice tener un familiar policía, advierte que esta persona, que va a haber un operativo policial porque esta persona habría prometido venganza. Eso es lo que tangiblemente se puede leer, pero es como una especie de rumor donde saldría de fuentes cercanas a la policía que se estarían preparando para una eventual situación. Bien, de ser eso real, de efectivamente la policía por inteligencia tener ciertos datos, no de la masacre que se rumoreó, pero de, bueno, algún disturbio que pudiera ocasionar algún familiar de uno de los delincuentes abatidos. ¿Tiene que salir de inteligencia ese dato a la población? Es que intentando responder esa pregunta, andás a ver la infinidad de acontecimientos masivos del cual todos participamos que han estado atravesados por rumores, amenazas veladas y que la policía hace, desde la perspectiva profesional y eficiente, un trabajo de minimizar riesgos, de no generar pánico, que es en general, además por otra parte, lo que se intenta buscar cuando se generan todas estas cosas. Por lo tanto, me parece que esto forma... Estamos frente a un escenario nuevo, porque el rumor existió desde que existe el ser humano. Lo que pasa es que ahora la red como tal lo amplifica de tal modo, y hay gente que se enamora del apocalipsis, y todo lo que luce a mala noticia, paradójicamente a buena noticia para ellos, es bueno u oportuno para fines de los más diversos, ¿no? Bien, ahora seguimos con ese aspecto, pero también me podría preguntar si en realidad necesariamente la intención de quienes hacen rodar estos rumores pasa por generar el pánico, o si tal vez hubiere detrás algo, aunque cuestionable, no tan desagradable, como por ejemplo pretender que haya una precaución determinada, puesto que tampoco vivimos en Disneylandia. Entonces, ¿se entiende lo que planteo? Habría que ver por dónde va. No, pero si y analizar después los hechos. A su sobrino lo balearon. No, por eso yo arranqué con él. Eso yo lo planteé en el arranque como algo distinto porque de verdad no lo entiendo. Pero voy a lo del rumor, ¿no? Voy al arranque de todo esto. Ya vuelvo al panel, pero si me permiten, tenemos un móvil en este momento en vivo. Está Diego Travieso con el psicólogo forense Gustavo Álvarez. Buenas tardes para los dos. ¿Qué tal, Victoria? Muy buenas tardes para todos. Y lo decía Alejandro recién en su intervención, ¿cómo entender este escenario nuevo que se nos está brindando en este tiempo? Gustavo Álvarez, desde su experiencia, seguramente nos va a perfilar un poco acerca de entender, Gustavo, cómo hacemos como sociedad para leer este tipo de mensajes que acabamos de escuchar en Suárez, un espectáculo de carnaval que era una fiesta, 7.000 personas esperaban, 12 comparsas iban a estar allí, en definitiva terminaron bajándose 8 por miedo, por temor, mensajes falsos, rumores, un mensaje que decía masacre. ¿Cómo podemos llegar a leer esto como sociedad? Bien, buenas tardes, Victoria, al panel, a la tribuna. Gracias por la invitación nuevamente y un poco respondiendo a lo que decía Diego. Yo creo que acá es repetir un poco lo que ya hemos dicho anteriormente. Acá se está dando una realidad o una difusión entre la realidad objetiva y la realidad subjetiva. Hay algún tipo de noticias que se lanzan, de rumores, de cosas no confirmadas, que terminan adquiriendo un estatus de realidad objetiva y por ello justamente terminan generando emoción y conducta. Conducta que impacta en la sociedad en general, emoción que impacta en cualquiera de los habitantes, en este caso de Suárez, o podría ser Toledo, o lo que fuere. Es el miedo constante. Ahora, la pregunta es por qué una información falsa, aparentemente falsa, cala tan hondo en el espíritu de la gente, de esta población. Y yo creo que porque hay un sustrato real que es de peligro, que es de poder eventualmente ser víctimas del delito, en cualquier momento y en cualquier lugar. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que las noticias falsas, si bien son negativas en sí mismo, calan hondo cuando hay un sustrato de realidad objetiva que
que las hace viables y que las hace compartibles, ¿no? Bien, Victoria, te estamos escuchando. Bien, y en ese contexto, justamente, por estos días, el tema del miedo, tanto de quienes defienden la campaña Vivir sin Miedo, como quienes entienden que ese perfil de campaña son las que generan o profundizan el miedo. Estamos teniendo un debate bastante interesante, ¿no? Y lo planteo como interesante con la esperanza de poder sacar alguna conclusión constructiva de todo esto, ¿no? ¿En qué línea va o a qué línea responde en realidad este evento concreto? ¿Es una forma de profundizar el miedo? ¿Es una reacción natural al miedo preexistente? ¿Y cómo debieran accionar las autoridades ante estas circunstancias? Mira, Victoria, yo creo que las dos cosas que tú señalaste, ¿no? Hay un miedo preexistente que está apoyado en la casuística, en la estadística, en la cotidianeidad de cada uno de nosotros, pero por otro lado también se están jugando motivaciones no tan claras ni manifiestas en el lanzamiento de este tipo de informaciones falsas, tendenciosas y que obviamente no son gratuitas. Seguramente alguna motivación más subyacente, más latente, deben de tener. La cuestión, insisto, en que hay una predisposición, hay un zócalo de situación ya compleja en cuanto a la seguridad y al sentimiento de seguridad o de inseguridad, en donde hace mucho más permeable este tipo de informaciones falsas, ¿no? Claro, pero y entonces, aún en ese escenario, insisto en preguntar qué posibilidad de seguridad por parte del Estado, pensando en algo preventivo que pueda llevar adelante la policía, se puede llegar a tener. Porque entre la falsa alarma, la falsa amenaza y cruzar la línea y que se convierta en realidad, ¿cómo se maneja esto por parte de autoridades? Bueno, la policía tiene una estrategia, sin lugar a duda, de información y de inteligencia aplicada a la información que recoge. Entonces allí evaluarán y catalogarán si es verosímil o dista mucho de ser verosímil este tipo de informaciones tiradas al azar o determinados rumores. Sin lugar a dudas, sí, yo comparto, sin lugar a duda, la estrategia policial debería apuntar, y entiendo que debe apuntar, a aplicar la inteligencia a la información que recoge y de allí evaluar y categorizar y darle crédito o relativamente crédito a determinadas informaciones, ¿no? Claro, el tema es con qué herramientas, en qué estado de madurez tecnológica está nuestra fuerza de inteligencia o policial como para poder salir antes de, en el caso concreto de Suárez, haber podido dar un mensaje el Ministerio del Interior diciendo, miren que esto es falso, vengan, está todo bien, no hay problema. Y si llegaríamos a tiempo para eso. Porque hoy también decir que no pasó nada, obvio, no pasó nada. Ya sabemos que no pasó nada. Sí, claro. La cuestión es que yo no creo que sea la función de la policía, muy personal esto, la función de la policía es estar desestimando a nivel de los medios cualquier tipo de rumor que pueda estar circulando en Facebook o Instagram, ¿no? Yo creo que el trabajo justamente de información e inteligencia debe ser una cuestión mucho más sutil, mucho más latente, y si realmente hay visos de que pueda ser creíble, actuar en consecuencia. Creo que hasta podría ser iatrogénico la aparición en público del Ministerio del Interior desestimando determinados rumores. De todas maneras, quería agregar algo que me parece pertinente, ¿no? También cayendo un poco más... ¿Perdón? No, digo que qué difícil que para las autoridades y para cada uno de nosotros como ciudadanos poder entrenarnos en un comportamiento lo más coherente y sensato posible ante situaciones como estas, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, sin lugar a dudas es un escenario muy complejo. Justamente iba a eso, ¿no? De poder tomar conciencia de cómo la actividad delictiva ha ido impactando en el correr de los años, de las décadas, en cada uno de nosotros y de la población en general, ¿no? Estas poblaciones donde han habido un gran aumento de delitos en todo el país, pero en general en estas poblaciones que han sido lamentablemente protagonistas últimamente de una gran sucesión de hechos delictivos, cómo se constituyen en víctimas secundarias de esto, ¿no? Porque a la vecina, al vecino de Toledo, de Suárez, que no le ha llegado, gracias a Dios, no le ha llegado el delito en forma directa, termina siendo una víctima porque tiene casi siempre
muy cercano a las mismas sintomatologías que puede tener quien fue vulnerado en sus derechos, quien fue violentado, quien fue rapiñado o el familiar de alguien que fue muerto por la actividad delictiva. ¿Qué quiero decir con esto? Es que también no solo la víctima primaria, quien es el destinatario del delito, se constituye en víctima y genera síntomas también, y a nivel poblacional, a nivel de sociedad, termina siendo una víctima en su conjunto también, ¿no? Estaba como psicólogo, Álvarez, si le parece, porque pensando en la intencionalidad, podríamos separar los casos. Algo mucho más evidente es el que dijo que al sobrino le dispararon y era mentira, pero más complejo me parece todavía el que genera un rumor, el que lo replica y que cuando querés acordar lo replica todo el mundo. El origen de esos rumores, ¿tienen una intencionalidad definida o puede ser muy variable? Puede ser muy variada la intencionalidad. Yo en general trato de ser bastante directo, dentro de lo técnico bastante directo. Yo creo que estamos entrando en un escenario vecino a las elecciones nacionales donde cualquier cosa puede ser tomado o visualizado como un elemento de retorno político. No estoy diciendo que en este caso sea esto, que quede meridianamente clara eso. Ahora, en el escenario en el cual estamos entrando, de cualquiera de los lados, yo creo que se están tomando una gran cantidad de elementos que eventualmente se están haciendo cálculos, y esto es deleznable, es patético, en cierta manera atenta inclusive contra la democracia, y estoy hablando de ejemplos, recientes ejemplos, que han pasado de uno y de otro lado, de propios y de ajenos, en donde las motivaciones uno puede rastrear, intuir, inferir, como que habría determinado trasfondo erróneamente político, porque la política entiendo que no es esto, ¿no? Bien, pero digo, pensar que puede haber sido alguien con un intento de desestabilizar no sería extraño. O pensar que se trata de alguien que ya está muy paranoiqueado y que lee una frase y la interpreta como una amenaza contundente. Pueden ser cualquiera de las dos hipótesis, ¿no? Cuando uno trabaja en criminología tiene que evaluar diferentes hipótesis y las dos son válidas hasta no demostrarse lo contrario. A veces, en algunas oportunidades, la literatura dice que hay determinadas motivaciones subyacentes que obviamente después son tomadas por personalidades muy particulares, muy permeables, muy vulnerables y terminan amplificándola. Obviamente, sin intención, si pongamos un ejemplo grotesco. Mediante, ¿no? Claro. Exactamente, exactamente. Sin una intención trascendente, simplemente desde lo más banal, de ser protagonista durante 30 segundos, 1 minuto o 5 minutos, ser protagonista y que la lucecita de la cámara me esté apuntando, hasta cuestiones que rondan lo patológico, un paranoico, o alguien que está... ¿Por qué no también la convicción personal de estar contribuyendo a la seguridad pública? También, ¿por qué no? Claro que sí. Y ahí, claro que sí. Claro, yo tiendo más, en cierta manera... El sesgo mío es un poco más a lo no tan positivo, pero sin lugar a dudas. Claro, claro. Álvarez, y en este escenario, donde está cada vez más claro, ¿no?, que las verdades son todas muy subjetivas, ¿no? ¿Qué es lo más sensato entonces cuando surge un rumor de esta naturaleza? Y cuando no hay un pronunciamiento concreto de las autoridades que nos digan, miren, esto es falso o esto puede ser cierto. Cuando eso no está presente, previo al evento, ¿no? Ante un rumor así, ¿vamos o no vamos? Y mire, yo entiendo que sí, es una respuesta muy difícil, porque mañana pasa algo y alguien saldrá a decir, bueno, pero mirá que el psicólogo aquel dijo tal cosa. Yo entiendo desde el punto de vista totalmente objetivo que si el Ministerio del Interior, en base a un buen funcionamiento de inteligencia, de información, no da ninguna alerta formal, orgánico y oficial, entiendo que evaluó que este tipo de rumores no son atendibles. Bien. Entonces, ¿qué pasó que tanta gente no fue? Cuando no hubo ninguna señal del Ministerio. Victoria, permíteme decir algo, incluso el sábado de tarde ya se sabía, previo al desfile, que era una información falsa por propia policía de Canelones. Lo que pasa es que, claro, muchas comparsas ya se habían bajado, eran 8 de 12, y la gente fue, pero fue con miedo. Eso es lo que dicen los pobladores. ¿Qué dice justamente eso? Que aún sabiendo que ya se manejaba que había sido un bolazo, mucha gente igual no fue. Y grupos que se habían bajado resolvieron no subirse de nuevo. Entonces, ¿me puede contestar la pregunta después de la pausa? ¿Le parece, Álvarez?
Hacemos una pausa y ya volvemos. Bueno, ¿Tiene sí. tiempo? ¿Cómo no? Lo veo holgado, está de vacaciones. Tenemos. ¿Apurado? No, Sí, no está con pinta de apurado. Bien, estaba de vacaciones. Es la primera vez que lo vemos sin corbata, ¿eh? Se la arruinamos, pero queda poquito. Pausa y ya venimos en un ratito. Era niña y